Pedirle al Señor su bendición, su revelación para cada uno de ustedes. Recordemos que la palabra de Dios es viva y eficaz. Después le voy a explicar qué significa eso. Padre, muchas gracias por tu palabra. Buenas noches, Señor. Estamos aquí para recibir tu bendición, para ser instruidos, para aprender un poco más de tu presencia. Sabemos que al estudiar tu palabra, estudiamos cómo conocerte, cómo agradarte y cómo vivir delante de nuestros hermanos, delante de la sociedad, para que puedan ver en nosotros que pertenecemos a una clase diferente de personas, ya que nuestra ciudadanía no es de esta tierra, somos extranjeros y peregrinos, y que el mundo debe ver en nosotros una diferencia, que no nos comportamos, ni vivimos, ni somos como los demás. Pareciera petulancia, orgullo, pero es lo que dice tu palabra, que somos ciudadanos de otra tierra. Y como tales, nuestras costumbres, nuestros hábitos, nuestra forma de conducirnos es totalmente diferente. Por eso te pedimos perdón cuando no entendemos esta transformación que tú has hecho en nosotros y que ignorantemente nos mezclamos con los del mundo sin dar ninguna muestra de que nosotros somos diferentes. Ayúdanos a internalizar este concepto que Pablo enseñó en sus cartas, para que cuando esto llegue a nuestras almas, sepamos que no podemos vivir como los del mundo, que somos una casta diferente de personas, pertenecemos a un linaje real, por lo consiguiente no somos plebeyos, aunque nos vean así, pero nosotros sabemos que somos, Señor, tus hijos, hijos de un rey. Muchas gracias por esta noche, te bendigo, gracias por los que no vienen, donde quiera que estén, tómales en cuenta, Señor, quizás su deseo y su impotencia. Los que estamos aquí, enriquécenos con tu palabra, en el nombre de Jesús, amén y amén. Josué 2:21 dice: en el nombre del Padre, del Hijo y el Espíritu Santo. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Los envió y se fueron. Y ella ató el cordón escarlata a la ventana. Tengan la bondad de sentarse, por favor. Este concepto de la transformación cuesta mucho que nosotros, los cristianos, adoptemos esa distinción que el Señor ha hecho con nosotros. ¿Por qué muchos cristianos no se hacen notar como cristianos? Y lo voy a decir con todo respeto, pero con mucha claridad. La iglesia no enseña muy a profundidad esta situación, este concepto, porque no es un mandamiento, no es un mandamiento. Eso quiere decir que al tratarse de un concepto que Jesús, que el Señor, que Moisés dio en la Biblia, lo dejó para que cada quien pueda asimilar lo que hay detrás de ese concepto. Lógicamente, hay que ser extranjero físicamente para poder entender ese concepto. Por eso es que a la Iglesia Nacional, al hablar de la Iglesia Nacional me refiero a la Iglesia del Salvador, independiente de otros países, les cuesta mucho entender los cambios que debemos tener.
He ahí el por qué la iglesia sufre tanto con las costumbres que la gente no puede o no quiere dejar. Estando en el Evangelio, al haber aceptado a Jesús como Señor y Salvador, ipso facto nos cambian de país. Es un país espiritual, es un país en el cual las reglas, las normas, los estatutos son totalmente diferentes a las normas, reglas y estatutos con los que hemos estado viviendo. Nuestra forma de hablar, de conducirnos, conductas, visión, todo tiene que ser totalmente diferente. Pero no lo conceptualizamos porque o bien no nos lo enseñan o nosotros no abrimos nuestro corazón y nuestro entendimiento para poderlo vivir. El pueblo de Israel estuvo cautivo en Egipto por 400 años. Eso quiere decir que en 400 años tuvieron la oportunidad ellos de convertirse en egipcios, de ir adoptando paulatinamente. En 400 años pasaron aproximadamente unas 6 o 7 generaciones. O sea que los que entraron, las 70 personas que entraron con Jacob, que fue cuando Jacob llegó a reunirse con José, dice la Biblia que entraron 70 personas. En 400 años se convirtieron en 1.000.000. ¿Cómo hizo Dios para que ese 1.000.000 aproximadamente, físicamente hablando, por lo menos físicamente, no adoptaran las modas de Egipto? ¿Cómo hizo Dios? Mantuvo viva la enseñanza. Ustedes son extranjeros y peregrinos en Egipto. Esa fue la enseñanza. Por eso cuando habló con Abraham, le dijo: tu descendencia será como las estrellas, como la arena. Y cuando ya tengas descendencia, cuando ya tengas sus hijos, van a ser llevados cautivos. Yo los enviaré a Egipto por 400 años para que ahí se multipliquen. Lógicamente Dios ya había orquestado toda la situación. Le estoy enseñando esto para que usted vea la grave responsabilidad que hay sobre el pastor al enseñar esto y la grave responsabilidad de usted de transmitírsela a sus hijos. Pero lógicamente los primeros en vivirla son ustedes, los padres, porque nada hace el hijo sino lo que ve hacer el padre. Y ahí es en donde está el problema, pero vamos a verlo. Así que, ¿cómo hizo Dios? Bueno, porque les mandaba profetas, les mandaba maestros de la Torá para mantener viva la ley de Dios. Y como vivían en Gosén, en medio de Egipto, una tierra especial para ellos, que José les había dado a través de Faraón, no vayan a copiar las costumbres de esa gente. Entonces, lógicamente, los que iban creciendo iban con esa enseñanza. ¿Cómo se vestían los egipcios? Elegantemente, unas ropas bordadas, sus maquillajes, su parafernalia, todo, incluyendo sus adoraciones, sus dioses. Y me imagino que los hebreos los veían y quizás sentían el deseo interno de ir y ser como ellos. Pero estaba la ley, estaba la orden. No, ustedes no pertenecen a ese pueblo. Me imagino, como ciudadano de esta tierra, debió haber sido muy difícil para los líderes mantener al pueblo de Israel bajo ese parámetro de conducta. ¿Qué muchacho no quiso de repente cortarse el cabello como los egipcios? ¿Qué señorita de repente no quiso vestirse como las niñas y las señoritas egipcias?
que lucían un atuendo provocativo y hermoso. ¿Quién no? Pero estaba la ley. Pero ahora vamos a ver algo interesante. En sus corazones, como lo deseaban, lógicamente la ósmosis, o sea, lo egipcio, se fue metiendo en sus corazones, aunque no físicamente. De manera que por fuera ellos eran hebreos, adoraban por fuera al único y solo Dios, que era Yahweh o Jehová, pero por dentro, adoraban los dioses aquellos, los admiraban, los veían pasar en sus procesiones. ¿Cómo figurarlo aquí en El Salvador? Vamos a suponer que todos vivimos en Santa Tecla, que Santa Tecla es Gosén. Entonces, para las festividades egipcias, muchos israelitas llegaban a la orilla, ¿sí?, de Santa Tecla, en donde pasaban las procesiones de los egipcios al otro lado de la calle, y todos viendo. No iban, pero en su corazón anhelaban estar ahí. Eso es lo que usted encuentra en Éxodo, cuando dice que en su corazón deseaban los ajos y las cebollas de Egipto. Deseaban regresar. Ellos siempre tuvieron ese deseo. Pero sus mentores, sus maestros, les impedían eso. Por eso las plagas fueron una señal de Dios de Egipto a Gosén en la frontera. Vamos a suponer, venía una plaga y terminaba en Multiplaza. De ahí para allá era Gosén. No había ninguna plaga. Había agua dulce cuando se convirtió en sangre, había luz cuando hubo tinieblas, no habían ranas, no había nada. Todo de Multiplaza para allá, todo estaba limpio. De Multiplaza para abajo estaba todo lleno de plagas. ¿Qué hizo la gente de Israel? ¿Qué hicieron ellos? Fueron a ver. Y claro, ahí glorificaron a Dios, pero ya en sus corazones estaba metido Egipto. De manera que en el Éxodo empiezan a anhelar y empiezan a hablar. ¿Por qué no nos regresan a Egipto? Estábamos mejor allá, sin darse cuenta que Dios los estaba purificando a través de ese proceso para llevarlos a la tierra prometida. Eso es lo que pasa con la iglesia. La lucha no del pastor ni de la pastora, sino de ustedes los padres, es tener que mantener leyes en sus hijos. ¿Para qué? Aunque vivan y estudien y trabajen en Egipto, no anhelen ser como ellos. Pero tienen que luchar mucho, porque aunque físicamente sus hijos y sus hijas no se van a vestir como las egipcias, que a estas alturas dudo mucho que no lo hagan, pero tienen que luchar constantemente, aunque el daño ya está hecho en el corazón. Porque la universidad va a celebrar una graduación, y aquí tenemos una encargada de graduaciones de la universidad. ¿Qué clase de ropa pide la universidad? Escotes, cortes, mientras más piel, mejor todavía. Y ahí hay evangélicas, ahí están sus hijas. Aunque al terminar la graduación se quiten el vestido de graduación y se pongan la ropa evangélica, ya en su corazón ya hicieron lo mismo que todas las demás. Ahora, ¿cómo arreglamos eso? ¿Cómo lo arreglamos? Ahí es en donde los padres tienen que luchar muchísimo contra las cosas del mundo y convencer a sus hijos que su linaje no es egipcio, su linaje es un linaje real, que sus hijos van camino a la tierra prometida. O sea, no al cielo, sino a la prosperidad, a la bendición, a la abundancia. El cielo es una ganancia extra. He ahí por qué la mayoría de hijos de evangélicos
viven bajo el nivel de pobreza de santidad. Pueden tener sus títulos, pueden tener sus carreras, buenos trabajos, buenos sueldos, pero su vida dista mucho de ser lo que Dios quiere. Descuido de los padres. Agréguele que la madre, cuando no hay culto, se viste como las egipcias. Entonces el hijo empieza a comparar lo que me enseñan en la iglesia y lo que veo en mi casa. Ese es el, no el contrapeso, sino el peso que hay. Por eso vamos a llevar años y años predicando lo mismo y la cosa no va a cambiar. Con todo respeto, y si quieres renuncia. Van a seguir saliendo madres solteras en la iglesia evangélica. Van a seguir saliendo muchachos perversos de la iglesia evangélica. Van a seguir saliendo drogadictos. Van a seguir saliendo borrachos. Porque la lucha no es contra carne ni sangre, sino contra huestes y potestades. Eso quiere decir que para que ustedes como padres puedan descansar y hacer un buen trabajo, necesitan unas reglas estrictas de cerrarles, como decía el doctor Ríos, de cerrarles lo más que puedan las fronteras a sus hijos. Pero lógicamente la computadora, usted está cocinando y su niño en un descuido, ¡pum!, le apachó una tecla que no debió. Ya se la apachó. En un descuido, ya se puso los audífonos y está chateando en silencio. En un descuido. Entonces el pleito que usted debe mantener no es contra la niña ni el niño, es contra el pecado. Porque su niño en la computadora ya entró a Egipto, aunque se siga vistiendo igual. Por eso para mí no es extraño ver jóvenes que ya fueron a Egipto y vienen a esta congregación. No me importan las demás, me importa esta. Ya vienen con las camisas de fuera, con los cortes abombados, todo. Y los padres no han hecho nada. Ya perdieron la batalla. Porque mi hijo me amenaza con irse de la casa si yo no dejo que él viva como quiera. Y entonces viene Jesús, el que ame más a los hijos que a mí, no es digno de mí. Entonces concluyo con esta pequeña introducción. La mayoría de evangélicos y de cristianos no están siendo dignos de Dios. No somos dignos de Jesús. En tal sentido, ni siquiera confesar que somos cristianos. Porque lo primero que van a hacer, mire, ¿usted es cristiano? Sí, para la gloria de Dios, pero mire su hija, con tatuajes, con maquillaje, mire cómo está. Mire cómo se viste con licra. Es que, ¿qué puedo hacer si ella no me hace caso? ¿Y la Biblia qué dice? Instruye al niño, no a la señorita. La señorita ya no la puedes instruir, es al niño. Esa es la realidad de hoy. Y es lo que tengo que señalar. Veníamos hablando con mi esposa que bendito Dios, nosotros bien que mal ya salimos de nuestros hijos. Que no fuimos perfectos. Nos jugaron la vuelta. Pero nuestra obligación es seguirles advirtiendo a ustedes. Tal vez haya un Moisés que soporte la presión y no se convierta en un egipcio disfrazado de hebreo. Porque ¿dónde estuvo Josué antes de irse al desierto? ¿Dónde estuvo? En Egipto. Josué nació en Egipto. Moisés nunca fue esclavo de Egipto. Él fue criado en el palacio, aunque fue hijo de esclavos, pero él nunca fue esclavo. ¿Dónde creció Caleb? En Egipto. Pero ¿por qué vemos en toda la historia solo tres? Moisés, Josué y Caleb. Y el resto del millón
todos se mezclaron. ¿Dónde estaban los padres? Entonces, dentro de 100 años, cuando esta generación de niños sean juzgados, se va a repetir la misma pregunta: ¿y dónde estaban los padres? ¿Dónde estaban los padres? Esos padres son ustedes. Difícil, ¿va? Difícil. Entonces dice la Biblia, y termino con esto, que de la mayoría no se agradó Dios en el desierto. No se agradó. Entonces quiero preguntarles a ustedes: ¿se agradará Dios de ustedes? ¿Se agradará Dios de ustedes? ¿Cómo viste a sus hijos cuando no hay culto? ¿Qué ven? ¿Qué oyen? ¿A dónde van? ¿Con quién se relacionan? Esos son ustedes. Y es lo que tenemos que entender. Es lo que entendemos, lo que tenemos que entender. Entonces ahora vamos a hablar de la fe. Los espías llegan a la casa de Rahab. Jericó era una ciudad altamente comercial. Era una parada obligatoria de todas las caravanas que venían saliendo de Canaán. Iban a cruzar el río Jordán para irse al desierto. Ahí encuentra usted a aquellos ismaelitas que compraron a José para llevarlo a Egipto. Venían de Canaán. Entonces Jericó era una ciudad portuaria, por así decirlo. Era muy rica. Bueno, le llamaban la ciudad de las palmeras, ¿va? Para que usted se imagine lo exuberante que era esa ciudad. Y en la orilla acostumbraban que en los muros, que eran más o menos de 7 metros de ancho, era bien fortificada, ahí habían casas. Y Rahab vivían ahí, en la orilla del muro. Entonces, lógicamente, cuando llegaban las caravanas y entraban a Jericó para cambiar sus mercaderías y para comprar cosas, mientras tanto, los que dirigían las caravanas, o los empleados, o los encargados, administradores, dejaban a sus ayudantes, a sus esclavos, haciendo todo, y ellos se iban a echar su baño. Así que la casa de Rahab era visitada por muchos hombres. De manera que los espías, cuando llegan a Jericó, usan esa estrategia. Solo que ellos no iban con la intención de echarse un baño, porque también es esto muy cultural. Rahab, al tener relación con todos los hombres que llegaban, conocía los misterios y los secretos de toda la política. Porque lógicamente hay una plática previa de dónde vienes, quién eres, a dónde vas, a qué te dedicas. Todo eso es normal. Así que los hebreos sabían perfectamente que si querían información de primera mano, era ahí. Ella era el periódico de la ciudad. Así que van y usted lo encuentra cuando dice: yo sé que Dios les ha entregado a ustedes esta tierra. Yo sé. ¿Por qué? Porque uno de sus clientes que venía del desierto de regreso a Canaán paró ahí y les contó lo del Mar Rojo, le contó lo del desierto, lo del Sinaí. Y fíjate, Rahab, que viene hay un pueblo por ahí nómada, muy raro, que no adoran ídolos, y he visto las cosas que le suceden, porque usted debe saber que Israel siempre caminó en el desierto, en las partes planas, pero en las dunas, en las montañas, estaban las aldeas y las tribus que vivían en el desierto, y ellos los miraban. ¿De dónde los saca? Cuando Balaam es alquilado por Balac, y le dice: llévame a un monte alto, hazme 7 altares, y cuando Israel pase, yo lo voy a maldecir. ¿Se está dando cuenta? Así era la geografía.
Entonces algún viajero le contó a Rahab que había un pueblo por ahí. Ahora se aparecen los hebreos. Los hebreos no iban disfrazados de Jericó. Ellos iban con su ropaje hebreo, con su talit y sus cosas. Entonces ella los identifica. Dice, estos son los que me han contado. Y entonces les dice, yo sé que Jehová, su Dios, les va a entregar esta ciudad. ¿Dónde lo supo? Algún viajero se lo contó. Y cuando ella los ve, los identifica y dice, estos son. Entonces, en ese momento, en Rahab brota una necesidad. Como en cualquier mujer mala, siempre hay una porción de mujer buena. Es la bipolaridad. Al decir mala me estoy refiriendo que independiente de su trabajo, ella era una mujer noble. Porque no pidió que la salvaran solo a ella, pidió por ella y su familia. Era una mujer noble, que trabajaba de eso. Eso es otro problema. Cuando estudiemos la vida de Agar nos vamos a dar cuenta lo accidentado que hay en la vida de muchos de nosotros. Entonces Rahab llega a un arreglo con ellos y les dice, yo sé que el Señor les va a entregar esto. Cuando eso suceda, por favor, salven mi casa, sálvenme a mí y a mis padres y a mis parientes. Y entonces nace esto. Sé que el Señor os ha dado, ya se las dio, y que el terror vuestro ha caído sobre nosotros, y que todos los habitantes de la tierra se han acobardado ante vosotros. O sea, quiero contarles, allá abajo, porque ya estaba en alto, allá abajo hay un miedo terrible, porque esto que me contaron ya se regó, y todos los hombres de Jericó están temblando, porque han oído las maravillas que el Señor ha hecho con ustedes allá. ¿Ve? Y si hizo tronar un monte como el Sinaí, ya se imaginan qué piensa esta gente cuando el Señor venga a Jericó y lo haga temblar. Veamos el 10. Porque hemos oído, ahí está, cómo el Señor sacó el agua del Mar Rojo delante de vosotros cuando salisteis de Egipto, y de lo que hicisteis a los dos reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, o sea, en el desierto, a Sehón y a Og, a quienes destruisteis por completo. ¿Cómo lo supo? Sus clientes. Por eso es que no podemos juzgar a Rahab de ser una vulgar mujer. Dios la puso ahí precisamente para darnos una lección, para enseñarnos algo. Que Dios siempre revela sus planes, siempre. Ahí viene lo que le dije en la oración al Señor. Este mensaje tiene que tener una porción para cada uno de ustedes diferente a la que Dios me da a mí. Eso es lo que se llama el rema de Dios. Cada uno recibe un pedacito, como un bocadito de un manjar. Pruébelo. Eso es lo suyo. Si pone atención, si vino a oír palabra. Pero si no, no se lleva nada. ¿Qué dice el 11? Mana Elsie. Y cuando lo oímos, se acobardó nuestro corazón, porque si ustedes destruyeron a aquellos dos reyes que eran poderosos, ¿qué no van a hacer con nosotros? No quedando ya valor en hombre alguno por causa de vosotros, porque el Señor vuestro Dios, no dice nuestro, sino vuestro, es el Dios arriba en los cielos y abajo en la tierra. 12. Vamos a ir viendo esto. Ahora pues, juradme por el Señor, ya que os he tratado con bondad, que vosotros trataréis con bondad a la casa de mi padre, y dadme una promesa segura. 13. Que dejaréis vivir a mi padre y a mi madre, a mis hermanos y a mis hermanas, con todos los suyos, y que libraréis nuestras vidas de la muerte. 14. Y los hombres le dijeron, nuestra vida responderá por la vuestra, si no reveláis nuestro propósito. O sea, no vayas a contar nada, no se lo vas a contar a nadie.
que cuando el Señor nos dé la tierra, te trataremos con bondad. No se lo vas a contar a nadie. Así que están haciendo el trato. A todo esto, esta muchacha ya tenía el plan de esconderlos ahí arriba, de cubrirlos con unas mantas de lino, porque sabía que los soldados iban a entrar a averiguar. Sigamos. 15. Entonces ella los hizo descender con una cuerda por la ventana, porque su casa estaba en la muralla de la ciudad y ella vivía en la muralla, lo que ya le expliqué. 16. Y les dijo: id a la región montañosa, no sea que los perseguidores os encuentren, y escondeos ahí por 3 días hasta que los perseguidores regresen. Entonces podéis volver o seguir vuestro camino. Los descuelga y les dice para dónde se vayan. Pero aquí viene el negocio. 17. Y los hombres le dijeron: nosotros quedaremos libres de este juramento que nos has hecho jurarte. Siguiente. A menos que cuando entremos en la tierra, que no sabemos cuándo será, porque primero se iban a ir 3 días a esconderse, y después iban a rodear Jericó e iban a regresar con Josué allá en el Jordán a darle el informe. Así que no sabemos cuándo vamos a regresar. Pero ¿sabes qué? Cuando nosotros vengamos, atas este cordón de hilo escarlata, rojo, a la ventana por la cual nos dejas bajar, y reúnas contigo en la casa de a tu padre y a tu madre, a tus hermanos y a toda la casa de tu padre. 19. Y sucederá que cualquiera que salga de las puertas de tu casa a la calle, tienen que estar encerrados, su sangre caerá sobre su propia cabeza, y nosotros quedaremos libres, porque van a volar las flechas. Y si alguno de los tuyos se sale a la calle y recibe un flechazo, no es culpa nuestra. Tienes que dejarlos encerrados. Ya va agarrando su responsabilidad. Encerrados en sus casas. Usted no me sale. Que mis cheros van a ir a jugar al campo, usted no me sale. Van a volar flechas. Sigamos. Bueno, perdón. Pero la sangre de cualquiera que esté en la casa contigo caerá sobre nuestra cabeza si alguien pone su mano sobre él. O sea, iban a pasar de casa en casa matando. Y si alguno de los hebreos entra a tu casa y mata a alguien, su sangre será sobre nosotros. Porque todo esto se lo van a ir a decir a Josué. Hicimos un pacto, un trato, Josué. Así, ¿qué pasó? Que una mujer nos recibió en su casa y nos comprometimos a esto. ¿Y cómo sabemos cuál será su casa? Ella cuando nos vea entrar, cuando oiga el tumulto que nosotros entramos, va a colgar el cordón. Dile al ejército que no vayan a tocar esa casa porque les dimos nuestra palabra. 20. Ya vamos terminando. Pero si divulgas nuestro propósito, quedaremos libres del juramento que nos has hecho jurar. Siguiente. Y ella respondió: conforme a vuestras palabras, así sea. Y los envió y se fueron. Y aquí está la fe. ¿Qué hizo ella? En cuanto se fueron, amarró el cinto rojo. Ahora, ¿lo hizo cuando ya habían llegado o antes de que llegaran? ¿Por qué? Porque ella no sabía cuándo iban a regresar. El trato fue: cuando nosotros vengamos, inmediatamente que oigas el tumulto, cuelgas el manto. Pero ella fue más chispuda que nosotros. Ella no esperó a quedarse sin trabajo para orar. Ella no esperó que el hijo se le pusiera rebelde para orar. Ella no esperó que llegara la enfermedad para orar. Inmediatamente que ellos se fueron, no, dijo, a mí no me agarra el dedo a la puerta. Dando ellos la vuelta y ella desenrollando el cuento. Pero no solo eso. A ver quién me ayuda. ¿Qué más hizo?
Los estoy poniendo a trabajar su teología. ¿Qué más hizo? Agarró el celular, empezó a whatsappear con todos. Papi, véngase inmediatamente. Mami, deje todo y se venga a mi casa. Tráigase a mi sobrina, tráigase a mis primos, aquí que allá. Dejen todo y se me vienen ya. Pero mi hija, ¿por qué? Vénganse, les digo. Aquí les voy a explicar qué pasa. Porque la pregunta es, ¿cuándo iban a llegar ellos? No sabían. Nosotros, porque estamos de este lado de la historia, sabemos que le dieron 7 vueltas a la ciudad. Sabemos que Josué preparó todo el andamiaje militar. Bernal, me imagino que sabrá, ordenó por batallones, nombró soldados, nombró cabos, sargentos, brigadas, toda la línea militar. Eso se llevó un buen tiempo. Mientras tanto, la mujer, ¿y qué pasó con el manto rojo? Ahí estaba, traído a nuestro tiempo. ¿Cuándo colocó la sangre de Cristo? Inmediatamente. ¿Cuándo convocó a su familia para que se cubriera bajo la sangre? Inmediatamente. No hasta que su hija se fue a la universidad, no, antes. No hasta que su hija empezara a trabajar, antes. Para que no se enamorara del guardián de la empresa, antes. Pero nosotros no entendemos eso, por lo consiguiente no lo hacemos. Entonces, Pablito, antes de casarte, ya tienes que tener la sangre de Cristo en tus dinteles, en tu vida y en tu corazón. Antes. No al día siguiente de salir del altar, es antes. Antes de quedar embarazada, orar por el vientre, por el bebé. No cuando ya están naciendo. Señor, que sea varón. No, ya está, el sexo ya está definido. Que venga entero, Señor, que no le sobren dedos. No, ahora ya viene para afuera. Nosotros no hemos aprendido de esta mujer. En cuanto los espías se dieron la vuelta, dijo: no, yo no voy a esperar. Yo ya voy a empezar a cubrir a mi familia, a mi casa, mi propia vida, a santificarme, para que cuando esta gente venga y el Señor les haya entregado mi ciudad, mi casa y yo, quedemos salvos. Ahí está el fracaso de muchos evangélicos, de muchos cristianos. No se preparan antes, o no nos preparamos antes. Fíjate, mi amor, que están despidiendo gente del trabajo. Oremos. No, usted debe haber orado hace 10 años, para que cuando venga la noticia, su corazón esté confiado de que para usted siempre va a haber trabajo. Pero no. Cuando la gente va a pedir visa a la embajada de Estados Unidos, ¿cuándo empiezan a orar? Cuando están haciendo cola. Ay, Señor, toca el gringo, toca el gringo. No, hombre, debe haber orado hace 6 meses antes de sacar el pasaporte. Con razón vienen al día siguiente. ¿Qué pasó? No me la dieron. Pues sí. Hermanos, la consagración, la santidad, la oración tiene que ser antes, como hizo Rahab. Entonces terminemos. ¿Cómo está usted preparándose? Ya cayó el euro. Luego, ¿qué va a caer? El dólar. Va a subir más el tomate. Pero cuando Canal 4 diga: un tomate por $5, ay, Señor, oremos. No, oren ahorita. Eso es de orar ahorita. No cuando te vayas a graduar, antes de que su hija llegue a la universidad. Señor, yo santifico a mi hija, yo santifico a mi hijo. Señor, yo los cubro con tu sangre. Que ninguna egipcia, ningún egipcio me lo vaya a nebulizar. Por favor, guárdamelos.
porque es un hecho que Egipto me los va a querer quitar. Eso no es que ellos quieran, que mis hijos se quieran ir, Egipto los va a querer. ¿Ha oído usted de las universidades de Estados Unidos cuando se enteran de un estudiante bueno en El Salvador? Los que se llaman cazatalentos. ¿Qué es lo que hacen en esas universidades? Henry, ¿qué es lo que hacen? Mandan a alguien y dicen, mire, queremos a su hijo. Lo queremos para una especialidad, para una universidad, para una carrera, porque ya lo estudiaron, ya vieron su perfil, este niño promete, lo queremos. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer? Si solo fue inteligente, ya perdiste. Pero si el Señor está bien metido aquí, no importa qué universidad vaya, sus cimientos, sus bases, sus valores, va a ir y decir, a mí no me enseñaron eso. Examíneme lo que quiera, pero eso no lo hago, lo lamento. ¿Qué hicieron aquellos 3 hijos de aquel sacerdote que el profeta les dijo, venga para acá, echémonos un trago cada uno? ¿Qué dijeron? Lo lamento. Nuestro padre nos enseñó que nunca debíamos tomar licor. Pero soy profeta, lo lamento, no podemos hacerlo. ¿Se imagina el trabajo arduo que hizo ese hombre con sus hijos para que aún el profeta no los haya convencido de tomar licor? Eso le toca a usted. Mijita, usted es de linaje real. Usted no puede claudicar, no puede vender sus valores, no puede cambiar sus bases. Las bases es lo que sostiene el edificio. No puede, lo lamento, no vaya a permitirlo. Yo la cubro con el cordón de grana, yo le ato la palabra. Pero claro, para eso hay que dejar la televisión un buen rato. Hay que dejar el yo y aprender de esto. Amén. Padre, muchas gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por instruirnos y mostrarnos la fe de esta mujer que no esperó que llegara la crisis, sino mucho antes se preparó para que cuando llegara el momento, Señor, de la crisis, todo mundo andaba corriendo de arriba para abajo. Ella permaneció firme, confiada, tranquila, cuidando a su familia. Que esa fe nos alcance a nosotros, que esa fe sea nuestro sello distintivo, Señor. Que no esperemos la tragedia, que aunque venga la muerte de alguien de nuestra familia, estemos preparados con la fortaleza para ser ejemplos de virtud. Ayúdanos no a esperar malos tiempos, sino a esperar buenos tiempos de refrigerio de tu presencia, como dice tu palabra. Que cuando todo mundo esté en angustia porque las cosas se pusieron caras, nosotros sigamos confiando y esperando en que tú guardas a nuestros hijos, nuestra casa, nuestras finanzas. Muchas gracias, Señor, por esta noche. Que este mensaje llegue hasta donde tú quieras y que toques corazones, que se vuelvan a ti, y que tu sangre, Señor, sea puesta en los dinteles como tú lo ordenaste en tu palabra. Que nos bañe a todos los que estamos dentro de tu casa, no de este lugar, porque aquí solamente venimos a aprender. Que sean nuestros hogares en donde la televisión, el radio, las noticias no perturben a nuestros hijos, y que nuestra fe se mantenga firme, esperando el momento que tú has diseñado para nosotros. Muchas gracias. Bendecimos la ofrenda en el nombre de Jesús.